Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. No, este Apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias. O sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el Apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge familia, qué placer es encontrarnos otra vez, qué alegría es volvernos hoy a escuchar. Desde ya puedes empezar a compartir este podcast con todas las personas a quien esta información les pueda interesar, y también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas como @TeoElMensajero777. Continuamos con la segunda parte del contexto inicial de los 7 sellos de Apocalipsis que estamos analizando en este podcast. La primera parte pudimos observar cómo allí los 2 tronos eran mencionados, cómo Jesús asciende, cómo envía los 7 espíritus a la tierra en el día del Pentecostés, y también cómo los simbolismos y todo el contenido del libro que nadie podía abrir están allí mencionados y los pudimos analizar en el anterior podcast. Ahora en esta segunda parte vamos a tener una visión introductoria acerca de estos 7 sellos. Es importante que tengas a la mano tu Biblia, que tengas allí la espada del Espíritu para que todo lo que vayamos aquí mencionando esté acompañado por un escrito y también pueda ser parte de tu estudio personal. Ahora entonces, los 7 sellos tienen muchos elementos en común cuando estudiamos Mateo 24. Esto nos indica entonces que los sellos describen el lenguaje simbólico, eventos que transpiran en orden cronológico durante la historia de la iglesia cristiana. Al igual que los 7 sellos de Apocalipsis, los eventos de Mateo 24 ocurren en orden cronológico. Esto lo indica el uso continuo de la palabra entonces, que tú puedes leer allí en Mateo 24. La palabra tote está en los versículos 9, 10, 14, 16, 21, 23, 30, 40 y 45 de Mateo 24 respectivamente, la palabra tote. Ahora, los sellos cubren el mismo periodo que las 7 iglesias, pero el énfasis es distinto, como lo mencionaba en la primera parte. Mientras que el énfasis en la serie de las 7 iglesias recae sobre la condición interna de las iglesias en diferentes periodos de la era cristiana, los sellos enfatizan las fuerzas externas que afectan a la iglesia durante estos mismos periodos. Ahora, estos son los eventos que inauguran y clausuran el escenario de los 7 sellos de Apocalipsis. 1. El Padre está sentado solo sobre su trono en el lugar santo del santuario celestial. Están presentes con él los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y el Espíritu Santo. Eso lo vimos en el podcast anterior de Apocalipsis 4. Ausentes del escenario están Cristo y la hueste angélica. Los seres celestiales cantan un himno de alabanza al Padre por ser el arquitecto de la creación. 2. El Padre envía una nube de ángeles a la tierra para buscar a Jesús y traerlo a su presencia en el lugar santo del santuario celestial. Allí podemos buscar en los pasajes de Hechos 1, 9 al 11 y también en El deseado de todas las gentes, páginas 772 y 774. Hechos de los Apóstoles, también el libro en las páginas 23 y 27. Allí ella relata este
hecho de que el Padre envía una nube de ángeles para buscar a Jesús y traerlo a su presencia. 3. Cuando Jesús llega, el Padre acepta su sacrificio, lo inviste como sumo sacerdote y lo sienta a su diestra en el trono como Rey del reino de la gracia. En ese momento, queridos, el Padre envía a la tierra en el día del Pentecostés al Espíritu Santo, quien antes estaba delante del trono. Recuerden el relato que hemos analizado en Apocalipsis 4. 4. Luego los seres celestiales irrumpen en un himno de alabanza a Jesús por ser el Redentor. Esto lo encuentras en Apocalipsis 5, en Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, página 29-37, especialmente en las páginas 31 y 32. 5. Después de la inauguración comienzan a transcurrir en orden cronológico los eventos que se describen simbólicamente en los 7 sellos. El primer sello representa la era apostólica, que vamos a analizar en Apocalipsis 6 del 1 al 2, y el séptimo, la segunda venida de Jesús, que está en Apocalipsis 6, 14 y 17, también con Apocalipsis 8, 1. Los sellos 2 al 6 son los eventos que ocurren entre esos dos puntos de tiempo. Allí estamos claros entonces. Número 6. Finalmente, después del milenio, el libro que leíamos en Apocalipsis 5, que contenía los 7 sellos, se abre para mostrarle a los impíos por qué están fuera de la ciudad, o sea, la nueva Jerusalén. Nos va a ser muy complicado, chicos, entender las profecías de Daniel y Apocalipsis sin comprender también el santuario hebreo. El libro de Apocalipsis de comienzo a fin sigue en orden exacto la secuencia de los pasos que toma Jesús a través de este mismo santuario, así que te invito a profundizar en este tema del santuario, que lo puedes encontrar en el libro de los Hebreos en los capítulos 8, 9 y parte del 10. ¿Estamos listos? ¡Ruge! Primer sello. El primer sello es paralelo al periodo de la primera iglesia, o sea, Éfeso. El caballo blanco representa las conquistas de la iglesia apostólica y el jinete que lo monta representa a Cristo. Ya lo vamos a leer. Vamos, Apocalipsis 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, aquí hay varios simbolismos. Atención, empiézanlos a apuntar porque los vamos a desglosar uno por uno. Está el caballo blanco, está el jinete, la corona, el arco y la expresión venciendo para vencer. Si ustedes van a Zacarías 10, 3 al 6, se compara a Judá con el pueblo de Dios con un caballo que cabalga a la batalla para vencer al enemigo. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor, o sea, un caballo real, pues el rey se sienta sobre el caballo, en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra. Aquí atención, esto es Zacarías 10, 3 al 6. De él también todo apremiador, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo, y en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos. ¿Escucharon los símbolos? Ahora, Ellen White también explicó que el caballo blanco representa las conquistas de la iglesia remanente al final de la historia. Así como empezó la iglesia, asimismo irá a terminar. Revestida de la armadura de justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo venciendo y para vencer. Esto está en Profetas y Reyes, página 535. Ahora, el jinete monta y guía al caballo, no el caballo al jinete. Eso nunca se ha visto. Es decir, que el jinete representa a Jesús y el caballo a su iglesia. Jesús entonces es el jinete, cumple su obra por medio de su pueblo, o sea, el caballo blanco. Los obreros de Dios deben ganar una experiencia mucho más profunda si le entregan todo a Dios. Él obrará poderosamente en su favor. Plantarán el estandarte de la verdad.
sobre las fortalezas que hasta ese momento estaban bajo el dominio de Satanás, y con gritos de victoria tomarán posesión de ellas, llevarán sobre sí las cicatrices de la batalla, pero viene a ellos el mensaje del consuelo que el Señor los dirigirá venciendo y para vencer. Eso está en Colporteur Ministry en la página 155. Miren lo que dice George Eldon Ladd, que es un docente de griego y de Nuevo Testamento, donde escribe lo siguiente en cuanto al significado del color blanco en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el color blanco siempre es un símbolo de Cristo, de algo asociado con Cristo o de victoria espiritual. Por eso el Cristo glorificado tiene cabello blanco como la lana, los fieles reciben una piedrecita blanca como un nuevo nombre escrito, han de ataviarse de vestiduras blancas, los 24 ancianos están vestidos de blanco, se les dan a los mártires mantos blancos, al igual que la multitud que nadie podía contar, que también está vestida de blanca. Al Hijo del Hombre se le ve sentado sobre una nube blanca, retorna en un caballo blanco, acompañado por los ejércitos del cielo, vestidos de blanco y montando caballos blancos, y a Dios se le ve en el juicio final sentado sobre su trono blanco. Todo esto lo he leído de pasajes que aparecen en Apocalipsis. Entonces podemos comprender que el color blanco es símbolo de pureza y también podemos traerlo al contexto de nuestro mundo actual. Y la Iglesia Apostólica en ese entonces era una doctrina de pureza y también era muy pura en conducta. Por otro lado, también el color blanco nos representa la luz, porque la luz es blanca y la luz es símbolo de la palabra de Dios. Durante esta época apostólica, la iglesia era pura e irradiaba luz, la luz de Cristo al mundo. Esto lo encontramos en Mateo 5:16. En obediencia a su jinete, la iglesia primitiva, o sea, el caballo blanco, testificó en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los lugares más recónditos de la tierra. Esto está en Hechos 1, 7 y 8. La iglesia ganó victoria tras victoria y el evangelio abarcó a todo el imperio romano en una sola generación. Tremenda la iglesia de esa época, ¿no? Ahora, fíjese la descripción de pureza y espíritu de conquista que Ellen White describe a la iglesia apostólica y primitiva, que levantó la oposición en contra de la iglesia apostólica en ese entonces, que se levantó en oposición y que también despertó muchas persecuciones. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable, o sea, era inamovible, eran firmes y adelantes, constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios en esta época de la iglesia. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad de carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Esto está en El conflicto de los siglos, página 43. No se muevan, porque en el próximo segmento estaremos analizando los 3 últimos símbolos de este primer sello. Este programa llega a ustedes gracias a Esperanza Colombia Radio 96.3 FM. Encuéntranos en las redes sociales de Spotify, YouTube, Instagram y TikTok como Teo el Mensajero 777. Ya vimos entonces que el caballo simboliza a la iglesia apostólica y el jinete a Jesús, quien es el que la dirige. Y el color blanco hace referencia a la pureza de esta primera iglesia, que es la de Éfeso. Ahora, el arco y las flechas representan la victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo.
y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta, o sea, flecha, de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esto está en 2 de Reyes 13:17. Simbólicamente aquí ya empezamos a analizar muchos símbolos mientras vamos adentrándonos en los 7 sellos. Simbólicamente las flechas representan el mensaje de la palabra que predicaron los apóstoles en ese entonces. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque eran claros y convincentes, no habrían eliminado el prejuicio que habría resistido tanta evidencia. Pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas. Los 7 espíritus fueron enviados a la tierra, ahí en Apocalipsis 5:6. Los apóstoles tiraron las flechas y el Espíritu Santo, por intermedio del ministerio de los ángeles, las condujo directo al corazón. Sigue diciendo: del Todopoderoso, que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de gloria. Esto está en Hechos de los Apóstoles, página 37. Ahora, atención a este pasaje. Al oír esto, se compungieron, o sea, fueron cortados con la saeta. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí están, este relato está en Hechos 2:37. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Esto está en el deseado de todas las gentes, página 79. Entonces fíjense cómo la saeta penetra los corazones de forma tan profunda que apela a la conciencia de los obradores de maldad. Ahora, la palabra corona, que es otro simbolismo, lo encontramos aquí en el griego, que es estéfanos. Con ciertas excepciones, esta palabra, la corona estéfanos, se le daba al vencedor después de una lucha. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Otra vez nuevamente la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Este es el que me encanta. 2 Timoteo 4:7-8. Escuchen con atención. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este pasaje es hermoso, es lindo. Ahora, 1 Corintios 9, 24 y 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Entonces entendemos que la traducción literal de la expresión venciendo con el fin de vencer, debemos vincularla a esta expresión en la fórmula que aparece al final de cada uno de los mensajes de las 7 iglesias, que eso lo mencionábamos anteriormente. Ahora, al final de cada mensaje aparece la promesa, al que venciere. Y como ya vimos que al que venciera le daban la corona, de modo entonces el caballo blanco representa al pueblo fiel de Dios que vence en cada una de las etapas de la historia de las 7 iglesias. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto está en Hechos 2:41, después de haber compungido sus corazones. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Otra vez Hechos 4:4. O sea, esos apóstoles de esa época de la iglesia primitiva eran tremendos. 5,000, 3,000 hombres. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto está en Hechos 6:7. Pedro era todo un loquillo, ¿no? Pero Pablo no se le quedaba atrás. Miren atención a estos relatos. Este evangelio
está dando fruto y creciendo a todo el mundo. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. Esto está en Colosenses 1:6 al 23. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero, no solamente allí donde estaba él predicando, se habla de su fe. Esto está en Romanos 1:8. ¿A quién vencían? Bueno, pues esto no tenía muy contento a Satanás, porque durante esta época la dispensación cristiana de la iglesia fiel libra una guerra espiritual contra enemigos espirituales, con armamento espiritual y en el territorio del enemigo espiritual. Ahí recordamos justamente lo que nos dice Efesios 6, 10 al 18. El propósito de esta lucha era conquistar los corazones de los seres humanos. Por eso los soldados de Jesús procuran persuadir a los soldados del enemigo, los soldados de Satanás, que se unan a las filas de Jesús. Vamos a los eventos finales entonces. Después de que haya caído la lluvia tardía y se haya proclamado el fuerte clamor, el mundo entero estará de un lado u otro del conflicto. En el lado de Dios estarán los que siguen al Cordero y en el otro los que siguen a la bestia. Esto está en Apocalipsis 14, 14 y 20. Los fieles tendrán el sello de Dios, o sea, los que hacen parte de justamente ese movimiento de la iglesia primitiva, los que con ímpetu y con gallardía proclaman el evangelio, tendrán el sello de Dios y los infieles la marca de la bestia. En este momento se cerrará la puerta de la gracia y Satanás tendrá completo control de los impenitentes. Esto está en Apocalipsis 15, 5 al 8. Satanás influirá sobre la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra para que impongan un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Pero Jesús tomará literalmente el campo de batalla en favor de su pueblo y destruirá literalmente a los enemigos de ellos. Esta es la promesa linda que encontramos en Apocalipsis 19, 11 al 14. Ahora así lo explica Ellen White. Toda forma de mal cobrará intensa actividad. Los ángeles malos, que los encontramos allí en Efesios 6, 10 al 18, unirán sus poderes con los hombres inicuos, y como aquellos, los ángeles malos, han de estar en constante conflicto y han obtenido experiencia en los métodos de engañar y batallar y se han estado fortaleciendo durante siglos, no se rendirán en el último gran conflicto, sin una lucha desesperada. Esa lucha está tremenda, pero no es contra carne y sangre, sino es una lucha espiritual. Y todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Debiéramos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir esta gran batalla. Este pasaje lo acabo de leer de Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 486 y 487. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, los 7 sellos ocurren a la par de eventos cronológicos de Mateo 24 y el mensaje de las 7 iglesias. El primer sello representa a la iglesia apostólica y primitiva de la era cristiana, o sea, la iglesia de Éfeso. Sus símbolos son representados por el caballo, que es la iglesia, el jinete, que es Jesús, acompañado de arcos y flechas, que es la palabra del Espíritu Santo que compungía corazones, una corona para dar a los que vencieren, librando batallas, venciendo y para vencer en la obra del evangelismo a las naciones. Se prepara el camino para adentrarnos en estos eventos cronológicos y dar paso a nuestro próximo episodio en el que veremos el siguiente caballo y su jinete. Próximo episodio, segundo sello del Apocalipsis. No comemos cuento, somos jóvenes profetas.